Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité correspondiente al 28 de diciembre de 2016. En el mundo, gestoras de fondos esperan una mejor dinámica de los mercados emergentes, a pesar de que, como ustedes bien saben, desde el 4 de octubre se identificaron salidas netas de estos mercados, lo cual se incrementó con el resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Las calificadoras, por su parte, mantienen preocupaciones sobre los riesgos geopolíticos. Recuerden todo esto que ha venido ocurriendo con temas como el Brexit, el referendo en Italia, las próximas elecciones presidenciales o de primer ministro, o quien haga el papel de cabeza de la administración en países tan importantes europeos como Holanda, Francia y Alemania, y así como también pues todos estos temas en América Latina de problemas de corrupción y alguna inestabilidad de tipo político en países de referencia. También pues las calificadoras han estado muy pendientes sobre lo que son las empresas energéticas y que muchas de estas no han sido lo suficientemente hábiles para adaptarse a ese nuevo escenario de bajos precios de petróleo. Como presentábamos el día de ayer con temas de Ecopetrol, consideramos que era una de las compañías que habían hecho buenos ajustes en este frente. Y de manera paralela hemos encontrado una información de Standard & Poor's publicando pues su estudio anual de defaults, y como ustedes pueden ver acá en esta gráfica, propiedades de Standard & Poor's se ha incrementado de manera importante en los últimos 2 años el número de eventos de este tipo, y ya se ha superado los 150 eventos en lo corrido del año 2016, algo que no se observaba desde el 2009, y lo cual pues debe ser un factor de preocupación teniendo en cuenta ese evento que se mencionaba ya desde el 2011 de compañías consideradas como empresas zombies que solo sobrevivían gracias a el escenario de bajas tasas de interés, y ahora pues tenemos ese cambio de rumbo de la Reserva Federal, lo cual pues puede generar complicaciones adicionales. En Colombia, el ministro de Hacienda y la ministra de Trabajo consideran que para el día jueves ya se tendrá la definición del ajuste salarial del año 2017. El ministro de Hacienda manifestó explícitamente que había tenido buenos avances en sus conversaciones con la ministra de Trabajo y que esto podría facilitar la consolidación de una fórmula de concertación. Recuerden que ya uno de los sindicatos se retiró de la mesa de trabajo. Y hoy se votará ya el texto conciliado de la reforma tributaria, que fue pues conciliada el día de ayer entre los puntos generales, para que lo tengan ya confirmado el incremento del IVA del 16 al 19%. En un comunicado del Ministerio de Hacienda se hacía más eco de la reducción de impuestos a varios tipos de productos que no van a estar cargados con esta tarifa alta. También se confirmó pues la reducción del impuesto a la renta a las empresas al 33%, sin embargo se va a mantener una sobretasa en los años 2017 y 2018 para aquellas empresas que tengan ingresos superiores a los 800 millones de pesos. Las zonas francas tendrán un incremento de ese impuesto de renta del 15 al 20%. En personas naturales se mantuvo la propuesta de hacer la declaración de renta a través de ingresos cedulares. Son 5 tipos de ingresos. Recuerden, laboral, pensional, no laboral, de capital y dividendos, y esto pues digamos que puede complicar un poco más el proceso de realizar esta declaración de renta durante el año 2017. Los límites para deducir los impuestos van a estar entonces dados no por el total de los ingresos, sino por las cédulas, cada una de estas cédulas. De manera puntual, en el tema laboral se va a poder deducir máximo hasta un 40%, actualmente se va hasta el 55%, recuerden que está exento de manera directa al 25% de los ingresos laborales, y posteriormente uno podría deducir hasta un 30%, ahora solo se va a poder deducir posterior a ese 25% hasta un 15%, entonces en términos prácticos, aunque no se cambió la tabla de los impuestos para las personas naturales, del impuesto de renta, sí van a tener que pagar más impuestos debido a que van a poder hacer menos deducciones. Por otro lado, desde los ingresos de capital, la deducción máxima va a ser de el 10% o el equivalente a 600 VTs, esto es más o menos unos 19 millones de pesos. El impuesto a los dividendos quedó tal y como el gobierno lo había pasado en la propuesta inicial, 0% hasta 600 VTs, como mencionó acá Ricardo de manera oportuna ya hace varios meses. Esto es equivalente a unos 19 millones de pesos para el año 2017, 5%
10% entre 600 y 1000 unidades de valor tributario, esto es decir, entre los 19 millones de pesos y casi 32 millones de pesos, y de ahí en adelante una carga del 10%. Interesante es que los extranjeros van a pagar un impuesto del 5%, así como los colombianos que tengan ingresos de dividendos en el exterior. Esto en nuestro concepto es algo nuevo, no se había mencionado previamente. Y de todas maneras, este impuesto a los dividendos en Colombia, ese del 0, 5 y 10%, solo va a ser pagado por personas naturales. Ya varias analistas y conocedores del tema tributario han manifestado su inconformismo con relación a este tema, pues muy probablemente varias de estas personas naturales van a tomar la decisión de constituir empresas como la SAS para tratar de reducir esta carga tributaria y dejando el impuesto más como un hecho, como un saludo a la bandera, más que un tema efectivo de control o de recaudación como tal. Con relación a esos impuestos verdes o para la salud, recuerden que se había caído el impuesto a las bebidas azucaradas, eso se confirmó. A los cigarrillos, que es un impuesto de carácter territorial, va a tener una carga de hasta 2.100 pesos a partir del año 2018 para cajetillas de 20 cigarrillos. Vamos a ver la creatividad de este gremio para tratar de eludir esta carga tributaria. Y por otro lado, los impuestos verdes a la gasolina, 490 pesos para la corriente, 930 pesos para la extra y 469 pesos para el ACPM. Para que se hagan una idea, más o menos estos impuestos a los combustibles representarían un ingreso o más bien una carga adicional en los precios de la gasolina de al menos un 5% para el próximo año. También los artículos que llamaron la atención de este texto conciliado de cerca de 258 páginas tienen que ver con el fortalecimiento de la DIAN, dándole por lo menos un plazo de 12 meses para incrementar no solamente la cantidad o su fuerza laboral, la mano de obra dentro de la DIAN, sino también temas técnicos. En temas de evasores a los impuestos se mantuvo la sanción de cárcel para aquellos que oculten propiedades por más de 5.000 millones de pesos o quienes se evadan impuestos por algo más de 170 millones de pesos. Esto es como la parte central de la reforma tributaria. Recuerden lo que mencionamos entonces sobre no solamente los impuestos a los dividendos para los colombianos que reciben dividendos en este país, sino también para los extranjeros que reciben dividendos en Colombia, impuesto del 5%, y para los colombianos que reciben dividendos del exterior, un 5%. Desde el lado corporativo, 4 anuncios que van a ser ampliamente explicados por Ricardo. Uno tiene que ver con un hallazgo de gas por parte de Ocol, filial de Ecopetrol. Otro tiene que ver con una operación, la adquisición de ISA en Brasil, de una compañía que se llama Taesa. El otro tiene que ver ya con la finalización de la OPA de acciones de Odinsa por parte del Grupo Argos y la manera como finalmente fondeó esta operación. Y ya la última revelación tiene que ver con el avance de la adquisición de el negocio de lubricantes de móvil en Colombia, Perú y Ecuador por parte de Copec, que fue cedido a Terpel. En relación a América Latina, el gobierno panameño se mostró ya ahora sí muy fuerte con relación a Odebrecht, anunciando que va a tratar de cancelarle ese contrato que tiene Odebrecht para la construcción de la hidroeléctrica Shang 2 por cerca de $1 billón y así como hacer investigación profunda en Panamá. De acuerdo a información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht pagó sobornos por casi 60 millones de dólares. Recuerden que en Colombia se hablaban de 11 millones, en Ecuador cerca de 34 millones, algo parecido en Perú, en Argentina 35 millones de dólares, así que todo este tema no ha terminado. Como mencionaba un abogado, parece que en varios países de América Latina los negocios de Odebrecht podrían finalizarse del todo. Lo único bueno en este momento que tiene Odebrecht es primero revelar cuál es la sanción grande que tiene con el gobierno brasileño y el Departamento de Estado o el Departamento de Justicia en los Estados Unidos, y también poder volver a contratar en Brasil, pero el resto de países de América Latina hay que hacerle un serio seguimiento sobre este tema. En Perú, el Banco Central, antes de reducir esa tasa de referencia y como política monetaria para ampliar la liquidez en el sistema financiero, decidió reducir los encajes bancarios desde niveles del 6,5 al 6% en nuevos soles y desde el 70% al 48% en moneda extranjera. Recuerden que en Perú el sistema financiero todavía tiene un alto componente
de dólares en sus transacciones. Y con relación a Brasil, el presidente ejecutivo del Banco do Brasil, una de las principales entidades estatales del sistema financiero, anunció que los bancos no estaban siendo presionados por parte del Banco Central para reducir sus tasas de interés y de esta manera impulsar la economía. De todas maneras, se espera que a largo plazo las reducciones de tasa de referencia, la tasa Selic, sí termine viéndose reflejada en las tasas de los créditos. En Estados Unidos, muy interesante, el día de ayer una gráfica que encontrábamos sobre lo que ha venido sucediendo en el frente de ingresos de las familias. Y ustedes pueden ver acá que en términos absolutos, las familias de menores ingresos han tenido una pérdida, es decir, no solamente ha habido un incremento en el costo de la vida, sino que sus ingresos han estado reduciéndose en cerca de $1.000 anuales, mientras que las familias de mayores ingresos han visto incluso en el quintil superior incrementos de casi $10.000 en sus ingresos anuales, y esto sin duda pues fue el descontento utilizado durante la campaña de Donald Trump como una de las justificaciones claras para obtener la presidencia. Sin embargo, no se entiende muy bien las medidas implementadas o que desea implementar el gobierno de Donald Trump, donde la reducción de impuestos a las personas de mayores ingresos es uno de esos principales factores para generar crecimiento, incrementando más esos temas de desigualdad y también pues el tema del cierre de la inmigración. Recuerden que hay importantes empresas en Estados Unidos que básicamente han sido fundadas o por hijos de inmigrantes o por inmigrantes como tal, y entre esas se tienen a Google y a Apple. Entonces, interesante ver aquí simplemente una razón por la cual ese descontento generó ese cambio de gobierno del Partido Demócrata ahora al Partido Republicano. Y el día de ayer, un dato muy importante y bien relevante desde el punto de vista de confianza del consumidor, alcanzando máximos para los últimos 15 años. Ese nivel de 113.7 no fue ni siquiera alcanzado durante el mejor momento del año 2005 al 2006. Esto muestra pues las amplias expectativas que se tiene desde el punto de vista político con la nueva administración en Japón. El día de ayer mostrábamos que los consumidores no estaban gastando más, que la inflación estaba cayendo incluso en terreno deflacionario, pero ese debilitamiento del yen ha dado expectativas positivas a los industriales. Ya lo hemos visto en diferentes sondeos, y ya pues para el mes de noviembre la producción industrial aumentó 1,5% frente al mes de octubre, y esto pues sin duda continúa generando expectativas favorables sobre lo que serían las empresas exportadoras japonesas. Entonces aquí ustedes tienen el calendario, uno de los temas importantes que mencionábamos, la confianza del consumidor en Estados Unidos muy positivo, y estamos pues ya esperando algunos indicadores para el día de mañana, como son los inventarios mayoristas y las solicitudes iniciales de desempleo. Recuerden, en Colombia el día viernes publicaciones muy relevantes como son el tema de minutas. Sin embargo, como el mercado va a estar cerrado, pues no va a haber servicios de corretaje en ninguna compañía, y también pues el mercado accionario en Colombia va a estar cerrado, por lo que no va a estar pues básicamente afectado por esta noticia solamente ya para la primera jornada del año 2017. Con relación a los mercados accionarios, durante las últimas horas en Estados Unidos hubo un impulso adicional de los indicadores de referencia. Se habla nuevamente de buscar los objetivos del Dow Jones de los 20.000 puntos. El Standard & Poor's básicamente el día de ayer fue beneficiado por sector tecnológico, entre dos compañías, Nvidia creciendo cerca del 7% de sus precios de acciones, y Amazon con cerca del 1.4%. Brasil mantuvo una tercera jornada consecutiva al alza. De todas maneras, esos incrementos fueron muy moderados, nuevamente impulsados por lo que es la compañía minera Vale. Y en Europa el día de hoy pues la dinámica ha sido bien estable, las variaciones, como ha sido característico desde la semana pasada, muy leves. El hecho más interesante ha sido el anuncio de una recompra de acciones de Parmalat por parte de su principal accionista. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Natalia. Buen día para todos. Respecto a nuestro índice, vemos cómo tuvo un ligero retroceso en la jornada anterior con una variación negativa del 0,17%. El Colcap, sin embargo, continúa en el nivel de los 1.340 puntos con un nivel de negociación bastante bajo.
Vemos como tan solo se realizaron 885 operaciones en la jornada de ayer y en lo corrido que va del año el indicador bursátil ha registrado una variación positiva de más del 16%. De acuerdo a esto, vemos como las zonas de resistencias como soporte para las próximas jornadas están entre los niveles de los 1.363 puntos y el nivel de los 1.320 puntos. Vemos como el índice a su vez ha perdido un poco la fuerza que ha tenido la tendencia positiva que inició para finales de noviembre, por lo que probablemente termine para el año dentro de este canal lateral y a pesar de tener la tendencia positiva, se mantenga dentro de estos niveles. Ricardo. Buenos días para todos. Tenemos una jornada bastante cargada de anuncios corporativos para lo que es el mercado de renta variable local. Iniciamos con lo que es la primera noticia sobre ISA, de pronto la más importante que hay el día de hoy es que ISA ha anunciado una adquisición de una participación accionaria en Taesa Brasil. La adquisición que realizó ISA pues representa un 41.6% del bloque de control de esta compañía, 26% de acciones ordinarias y 15% del capital social de Taesa. Nos parece que esta adquisición es bastante importante, al parecer es una adquisición bastante grande, sin embargo en el comunicado que se publicó en información relevante, digamos que hace falta de pronto algunos datos para llegar a hacer un análisis profundo del impacto que pueda tener esta adquisición sobre la compañía. Estamos en comunicación entonces con lo que es relación al inversionista para tratar de profundizar un poco de esta adquisición que ha hecho la compañía en Brasil. Entonces, así como a modo de resumen y como para que tengan en cuenta en la jornada de hoy, es una adquisición que consideramos, digamos, grande de ISA en Brasil y es una adquisición que de pronto nos deja pensando en el gran aumento de exposición que está en esos momentos teniendo ISA sobre Brasil. Recientemente la compañía ganó 2 proyectos de transmisión en Brasil bastante relevantes también y ahora con esa adquisición de otra compañía de transmisión de energía pues nos deja ver de pronto el interés de la compañía en este mercado. Haremos seguimiento entonces a esa noticia y estaremos comunicando de pronto un análisis más profundo a lo que es el equipo comercial de GSC. Otros 2 anuncios. Otro es por parte del Grupo Argos, en donde vemos que pues, ha finalizado la OPA que estaba cursando de Grupo Argos sobre Odinsa. De esta forma, entonces, Grupo Argos se hace con el 98.55% de Odinsa. Resultados de la transacción y datos relevantes de la transacción, el costo total es alrededor de los 815.000 millones de pesos colombianos, en donde vemos que el 17% de este monto va a ser pagado en efectivo y el 83% del monto va a ser pagado en acciones. Nos parece que, digamos, deja un balance bastante positivo para lo que es la transacción, teniendo en cuenta que el pago en acciones... Por favor. Como les venía diciendo, nos parece que esta transacción deja un balance positivo para lo que es Grupo Argos, pues lo que se buscaba con esa transacción era pagar lo mayor o lo más posible en acciones, teniendo en cuenta pues la falta de efectivo que en ese momento tiene Grupo Argos por las recientes adquisiciones que ha hecho, no solamente en Odinsa, sino también la adquisición que hizo de la compañía que controla el aeropuerto El Dorado, la adquisición que también realizó Cementos Argos en Estados Unidos. Entonces ha sido un año de expansión bastante importante tanto para Grupo Argos como para sus filiales y de esta forma entonces este balance de un pago de un 83% en acciones pues es positivo. Ese pago representa entonces un incremento en acciones totales de un 4,74%, es una dilución digamos que algo relevante que mantendría presiones sobre el precio de la acción en las siguientes jornadas. Los siguientes 3 anuncios vienen de Ecopetrol. La verdad es
que el primer anuncio que ya comentó Daniel Yocol es un anuncio más bien comercial, es un anuncio publicitario. Los anuncios se dan en anuncios de prensa, no dan algo específico de la cantidad de gas que encontraron o a qué tasa, digamos que se podría dar la producción en este pozo. Digamos que hacen falta datos técnicos para poder dar una lectura a ese hallazgo por parte de la compañía. Los otros dos anuncios es sobre una subsidiaria que ha creado Ecopetrol en Perú y que está a nombre de Propilco. Básicamente lo que busca Ecopetrol con la creación de esta subsidiaria en Perú es fortalecer el área comercial en este país. El tercer anuncio por parte de Ecopetrol es que por un decreto han prorrogado la venta de la participación accionaria que tiene sobre EEB por un año más. De esta forma, entonces, Ecopetrol tiene hasta el 31 de diciembre del 2017 para vender su participación en EEB. Y para finalizar, el último anuncio se da sobre Terpel, en donde la compañía básicamente en estos momentos está pidiendo autorización para absorber los negocios de Exxon en Colombia, Ecuador y Perú. Esta noticia pues ya se había venido comentando en medios de comunicación, donde su accionista mayoritario Copec manifestó que una vez cerrada la adquisición y cerrado, digamos, esta transacción con Mobil Petroleum Overseas y ExxonMobil, estaría interesado en traspasar esas participaciones a Terpel. Lo que vemos ahora entonces no es más que una actualización de esos anuncios que se han venido dando de manera relevante y que consideramos positivos para lo que es el comportamiento corporativo de la compañía. Agustín. Muchas gracias, Ricardo. Interesante destacar el avance que está teniendo el dólar frente a las principales monedas durante esta mañana. Aunque los volúmenes de negociación se mantienen por debajo del 30% de su promedio de los últimos 30 días, sí es interesante ver cómo los inversionistas le están apostando esta mañana a ese dato de viviendas que va a ser publicado hacia las 10 de la mañana en Estados Unidos. También, como lo había mencionado Daniel, esa cercanía del índice de Dow Jones sobre los 20.000 puntos pues llamará la atención de los inversionistas para el cierre del año. Hacia las 10 de la mañana, como les menciono, un mejor desempeño en esos datos de viviendas podrían entonces impulsar el comportamiento del dólar frente a las principales divisas y también ayudar entonces a que el índice Dow Jones rompa esa zona de los 20.000 puntos al que los pocos operadores que se encuentran en el mercado se mantienen a la expectativa. Lo que tiene que ver con el peso colombiano, fíjense ustedes cómo nuestro índice continúa señalando esa zona de soporte importante sobre los 2.970 a 2.980 puntos, una zona que tradicionalmente hemos reiterado es una zona interesante para compra de divisas en el mediano y largo plazo. Mantenemos nuestra expectativa sobre los 3.100 pesos para el primer trimestre del año 2017. El día de hoy el tipo de cambio abre sobre los 3.000 pesos y ya se encuentra operando muy cerca a los 3.020 pesos. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de crudo, también interesante destacar que los operadores se encuentran muy a la expectativa de el cumplimiento a partir de la próxima semana de esos compromisos por parte de los países miembros de la OPEP, esa reducción de producción. Ante esa posibilidad, entonces varios operadores de los pocos que están operando en el mercado están tomando algo de posiciones largas, apostándole a una primera semana donde el precio del crudo podría batir la zona de los $55 el barril. Fíjense ustedes cómo nuestro indicador continúa mostrando fortaleza en la zona soporte cercana a los $52 el barril ya el día de hoy y para el día de mañana va a ser dado a conocer el dato de inventario de crudo en Estados Unidos. Les recuerdo, el dato es cambiado el día miércoles al jueves por tratarse o por el lunes festivo en Estados Unidos y también la hora de publicación va a ser hacia las 11 de la mañana. Algunos analistas de manera previa están estimando que se podría presentar una reducción nuevamente en estos inventarios en cerca de 1.5 millones de barriles. Feliz día para todos, Daniel.
Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, se observa algo de ganancias en este momento, sobre todo en la parte de 5 años, 2 puntos básicos. La parte de 10 años, los títulos de referencia en Estados Unidos se mantienen prácticamente inalterados en niveles del 2.55%, los bonos alemanes a 10 años solo con un cambio de un punto básico al 0.19%, mientras que los españoles sí pues han tenido un movimiento importante de 4 puntos básicos de ganancia. En Colombia, las tasas de los TES a 10 años descendieron ayer un punto básico, se presentó una mayor tasa de negociación o más bien un mayor volumen de negociación el día de ayer, cerca de 41.000 millones en el sistema que gestiona la Bolsa de Valores de Colombia y 12.000 millones en el sistema que gestiona el Banco de la República. Las minutas que teníamos esperadas o estimadas para el 30 de diciembre han sido adelantadas para el día de mañana 29 de diciembre hacia la 1 de la tarde. Vamos a ver acá sobre todo temas de un poco más sobre las posiciones de quienes defendieron finalmente la idea de reducir la tasa de interés. Creemos sin duda que se ha abierto la puerta para iniciar un ciclo bajista de tasas de interés, a pesar pues de que, como ustedes bien saben, hacen falta el nombramiento de 2 nuevos codirectores que entrarán en labores ya para la primera reunión del mes de enero, así como el nuevo gerente de la entidad. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por acompañarnos en el comité GSC.